Buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga. Qué alegría y qué gozo poderlos ver, poder reunirnos después de tanto tiempo. De verdad que el Señor nos permite alabarle y glorificarle. Les voy a pedir por favor que nos ubiquemos en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué adoramos al Señor en este momento? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos el sacrificio? Porque sé que algunos no tuvieron gasolina para poder trasladarse, algunos se movieron en transporte público, y todas las cosas que han estado pasando en nuestro país realmente han hecho complicada mucho la cotidianidad para todos nosotros. Pero ¿por qué entonces un pueblo, estas personas se molestan o vienen y nos reunimos, cantamos, gozamos, oramos, escuchamos la predicación? Por supuesto, como todo cristiano básico te podrá responder, para la gloria de Dios. ¿Conoce esa frase? Para la gloria de Dios. Una frase que a los cristianos se le oye mucho, pero que a veces realmente no se comprende muy bien. Y quisiéramos en este día especial, es un día especial porque 4 meses que no nos reuníamos juntos, el Señor lo ha permitido el día de hoy. Quisiéramos que a través de este capítulo de Apocalipsis nosotros tuviéramos una imagen apropiada de la gloria de Dios. Que cuando nosotros usáramos esa frase, más que un cliché, pudiéramos realmente comprender con todo nuestro ser, con nuestro corazón y con nuestra alma, a qué nos referimos cuando hacemos algo para la gloria de Dios. Y este capítulo de Apocalipsis nos ayuda en ese sentido, a tener una visión, una imagen de lo que es la adoración celestial, de lo que sucede en el cielo, mientras el Señor está sentado en su trono. Y quiera el Señor, después de la exposición, nosotros tener entonces una imagen apropiada acerca de la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 4, yo lo voy a leer en voz alta y por favor usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Vamos a orar. Señor bendito, una vez más
Estamos delante de ti, Señor, a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Hemos leído tu palabra donde se nos da una visión, un pequeño vistazo de lo que es tu gloria y cómo, Señor, se te rinde adoración al que está sentado en el trono, Señor. Oh Dios bendito, ante su presencia nosotros también estamos en este momento. Tu iglesia, tus redimidos, tus sellados, tus llamados, aquellos por quienes diste a tu Hijo Jesucristo, dispuestos a escucharte, Señor, y dispuestos a entender y comprender las glorias, Señor, que te rodea y que emana de ti, para que nosotros también, entendiendo y comprendiendo de lo que estamos hablando, también te rindamos la adoración al que vive, al Santo, Santo, Santo Señor Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí en mi debilidad para exponer las Escrituras correctamente. Y ayuda a mis hermanos para que escuchan con oído abierto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Decíamos que una de las frases más trilladas entre los cristianos es que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, ¿por qué nos estamos reuniendo aquí? Es para la gloria de Dios. ¿Por qué estábamos cantando alabanzas en este momento? Porque es para la gloria de Dios. ¿Por qué leemos las Escrituras? Que debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué entonces vamos a predicar? Toda nuestra cotidianidad debe ser hecho y debe hacerse para la gloria de Dios. Aunque esa frase es muy popular y muy trillada entre nosotros, podríamos decir que realmente más que un principio teológico o motivador que debería mover todas nuestras acciones, a veces se convirtió más bien en un eslogan evangélico o religioso para hacer las cosas. Y eso, hermanos, porque no tenemos bien claro qué es la gloria de Dios. Debemos preguntarnos antes de terminar cada frase o cada conversación que tengamos y etiquetarla para la gloria de Dios. Debemos saber por qué realmente, qué es lo que hace a Dios glorioso. ¿Por qué nosotros debemos darle gloria a Dios? Tenemos que entender, como lo dicen las Escrituras, como por ejemplo Pablo en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Salmo 24:7 dice que Jehová es el Rey de gloria. Hechos 7:2 dice que Dios, el Señor, es el Dios de la gloria. Efesios 1:17 dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta o tienes al menos un inicio de la importancia que tiene ese tema para cada uno de nosotros? ¿Te das cuenta que todo en el universo, el cosmos, el mundo espiritual, el cosmos que nosotros vemos, sirve y debe existir para la gloria de Dios? Eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta para todo lo que hacemos, e inclusive porque estamos aquí. Sobre todo porque muchos lamentablemente vienen o van a las iglesias esperando que en la iglesia se haga algo relevante para la vida. Uno ve con una expectativa, esperando que, ojalá el predicador haga algo interesante o se diga algo interesante que me sirva para mi vida práctica. Las personas esperan y demandan que por ejemplo, el predicador debería hacer algo interesante para como por ejemplo, ¿cómo puedo yo mejorar mi relación matrimonial? ¿Cómo pudiera yo resolver los problemas de ira? ¿Cómo podría yo atacar la ansiedad? ¿Cómo no caigo en la depresión? ¿Cómo podría ser la crianza de los hijos? ¿Cómo pudiera yo ganar más dinero? Etcétera, etcétera. La verdad es que no hay problema con esos temas y es verdad que también podemos aprender a cómo manejar cada una de esas situaciones. Pero el problema, mis hermanos, es que de verdad debemos reconocer, entender cuál es la mayor necesidad que las personas tienen. La mayor necesidad que tenemos es que nosotros podamos entender correctamente quién es Dios y qué es la gloria de Dios. Más importante que saber cómo resolver tu matrimonio es cómo puedes glorificar a Dios.
más importante de entender cómo criar a tus hijos es cómo debes glorificar a Dios. El tema no es el que te provoca o quisieras entender. El tema es lo que más necesitas saber. Y tú necesitas saber cada vez más sobre la gloria de Dios. La debilidad, como dicen muchos analistas de nuestra sociedad, de la iglesia, de nuestra generación también, se debe a la imagen débil y pobre que se tiene de Dios. Dios es como una especie de mesero cósmico atento a nuestras órdenes. Es un genio de la lámpara que a veces lo puedo frotar para que el deseoso me va a cumplir mis 3 deseos. Es un Dios que realmente a veces es más digno de lástima que de admiración. También podemos decir que muchas de las razones por las cuales las personas hoy sufren frecuentes ataques de ansiedad, frecuentes crisis emocionales, crisis de depresión, se debe, hermanos, a que ellos están excesivamente centrados en sí mismos. Uno de los problemas una de las razones más grandes por las cuales las personas sufren de temor, de ansiedad y de depresión, es porque ellos están centrados excesivamente en sí mismos. Lamentablemente las iglesias contribuyen para agravar ese mal. Todas las canciones giran alrededor de cómo se puede hacer sentir mejor a las personas. Toda la predicación también gira en cómo hacer que el que viene se sienta bien y cómodo. Todo excepto la gloria de Dios. El orden ha sido totalmente intercambiado. Estamos demasiado absortos con nuestras emociones y pendientes de los beneficios a corto plazo que nos puede dar el Evangelio. Las personas vienen o buscan a Jesús para ver qué tipo de beneficio a corto plazo le da. Pero lo que las personas tienen que entender, o nosotros debemos entender, que lo que más necesitamos es conocer a Dios y no qué puedo obtener de Dios. Todo esto, hermano, que nosotros estamos considerando, y esta problemática de verdad de las personas centrarse en sí mismos y no en Dios, es lo que nos lleva a leer un capítulo como este. Ve, por ejemplo, que a pesar de que Juan, el apóstol Juan, se le ha dado un mensaje, por ejemplo, en los capítulos 2 y 3, sobre persecuciones que vendrán sobre la iglesia, sobre algunos serán asesinados, perseguidos, habrá hambre, habrá persecución, que han tenido un arduo trabajo. Todo eso se le ha dicho en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 Dios le da una visión y le dice, pero en el trono está sentado Dios todavía. No le dicen nada absolutamente de las circunstancias que están pasando, porque la atención no debe ser puesta en las personas, la atención debe ser puesta en Dios y su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos entender la gloria de Dios? Una persona trató de definirlo, o la palabra griega que se utiliza para de donde nosotros traducimos la palabra gloria, conlleva varios conceptos. Uno es honor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, magnificencia y esplendor. Todas esas palabras o esos conceptos están dentro de lo que es gloria o gloria de Dios. Esas y más. Un autor definió la gloria de Dios de la siguiente manera. La gloria de Dios es la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner palabras de cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno. La gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos. Es un ser infinitamente hermoso y personal. Noten que en esa definición este autor habla de Dios como un ser personal. Significa que no es una fuerza, no es algo nebuloso, es una persona, tiene intelecto, voluntad, autoconciencia. Es el ser más extraordinario del universo. Es el ser más hermoso y grande de todo el universo. Es el ser que es más digno de adoración de todo el universo. Es el ser más digno de honor de todo el universo. Es el ser más grande de todo lo que existe, visible o invisible.
¿Qué dice la Biblia con respecto a Dios? Que Dios en Juan 4:43, Dios es espíritu. Cuando la Biblia define a Dios como espíritu, significa que como espíritu no está limitado de materia o por el espacio. Que porque Dios es espíritu es infinito y autosuficiente. No depende de nada ni de nadie. No depende de nada para su felicidad o bienaventuranza, porque Él es, yo soy el que soy. Así entonces, hermanos, tenemos apenas un inicio, un vistazo del concepto de lo que es la gloria de Dios. Tratando yo de encontrar algo de verdaderamente que pudiera acercarse más al concepto de Dios y su gloria, tenía que remitirme obligatoriamente a la definición que hicieron los puritanos bautistas hace como 500 años en su confesión. Hablando de Dios, ellos decían de la siguiente manera: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Es santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Para su propia gloria es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Todo eso es Dios, lo crea o no lo crea la gente. Todo eso y más es Dios, estés tú consciente o no estés consciente. Todo eso pertenece a la gloria de Dios. Se conviertan todos los hombres en ateos. Nada de eso disminuirá el valor, la importancia, la trascendencia y la gloria de Dios. Pero por amor, Dios, en su bondad y en su misericordia, decidió compartir su gloria con criaturas como tú. Él ha permitido dejar que otros experimenten el gozo y el deleite que Él tiene en la contemplación de sí mismo. El gozo magnánimo de Dios, para que lo vayas teniendo en cuenta, es el deleite y la contemplación de sí mismo. No es el deleite en las personas, no es el deleite en la creación. Él se deleita y Él es bienaventurado deleitándose a sí mismo. El Padre se deleita deleitando al Hijo. El Hijo se deleita deleitando eternamente al Padre. El Padre y el Hijo se deleitan contemplando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se deleita eternamente contemplando al Padre y al Hijo. Es un gozo bienaventurado y perfecto eternamente. No necesitan absolutamente de más nadie. No disminuyen nada su gloria. No requieren nada de nadie para ser felices. Y sin embargo, el único Dios verdadero en tres personas ha decidido compartir su gloria con criaturas como tú. Y para eso entonces Él manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó Él su gloria? La gloria de Dios, que es invisible, que nadie la puede contemplar y ver, Él la manifestó para que otros compartan también su gloria. Y esa gloria la hizo visible, en primer lugar, dice la Biblia, en la creación. Todo lo creado, visible o invisible, lleva impreso el poder y la sabiduría de Dios. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Mirar la creación, hermanos, sin prejuicio, el cosmos, la tierra, el mar, todas las criaturas que existen, todo lo complejo de los sistemas que precisamente en armonía se dan para que exista la vida, todo eso hace visible y entendible y hace que cualquier persona sin prejuicio concluya: qué maravilloso es el ser todopoderoso que creó esto. Pablo lo dijo en Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, siendo entendidas de modo que nadie tiene excusa delante de Dios. Miren que, por ejemplo, acerca de esa manifestación de la gloria de Dios en la creación, es por lo menos el cántico que se da en esa adoración celestial perfecta. Capítulo 4, versículo 11. En el cántico de todos esos seres celestiales dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. La razón aquí que se dice por qué hay que darle alabanza, gloria, poder, magnificencia al que está sentado en el trono, es porque todas las cosas le deben su existencia a Él. De manera que la razón por la que tú existes, no existes para ti mismo, existes para Él. Y por eso es la alabanza en la adoración celestial. Estos seres realmente impresionantes, como todos se nos describen, entonces están haciendo algo en el cielo, y que es dando gloria a Dios, al que está sentado en el trono. ¿Y por qué? Porque Él es creador. En este vistazo acerca de esta adoración por la gloria de Dios, realmente el creyente tiene suficiente para meditar y gozarse de lo que Dios le ha permitido compartir. Recordémonos en qué contexto fue escrito Apocalipsis. Lo dije al principio y di un vistazo. Se estaba sobre la iglesia poniendo una nube gris de tribulaciones y angustias, enfermedades, escasez, muerte, persecución. Todas las cosas que realmente a los seres humanos no nos gustan. En medio de esa situación, el Señor le da una revelación a Juan. Después, como dije ahorita, de decirle algunas cosas que iban a estar pasando sobre la iglesia, entonces, antes de que él pudiera quejarse siquiera, entonces le da una revelación, un vistazo de quién está sentado en el trono. El libro realmente de Apocalipsis está para la consolación de los creyentes. Dios, en el libro de Apocalipsis se dice que Dios ve las lágrimas de todo su pueblo, que sus oraciones impactan en los eventos mundiales, según el capítulo 8, que para Él la muerte de sus escogidos es preciosa. Se dice que ellos son más que vencedores en los ojos de Dios, que su victoria final está asegurada, su sangre derramada será vengada, que Cristo reinará y reina eternamente, que Él mismo vendrá otra vez por ellos y tendrán la cena del Cordero, y que todos ellos morarán para siempre en un universo renovado. Juan considera todas estas cosas, o Dios le dice todas estas cosas en el libro de Apocalipsis, y uno de los momentos más importantes de este libro es esa sección que comienza en el capítulo 4, donde se le da un vistazo de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver el capítulo para que nosotros podamos realmente también reconocer esto. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí que hay un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. En primer lugar, en esta visión, para que también tengas un entendimiento, las personas comienzan a irse a destacar la superficialidad del capítulo y no se dan cuenta ni pierden sobre quién se está hablando en el capítulo. Es cierto que se hablan de unos seres totalmente extraordinarios y ahorita vamos a hablar de esos seres, pero el capítulo no está diseñado para que te concentres en los seres que están allí, sino para dar y resaltar al que está sentado en el trono. Ciertamente hay seres como de cara de águila, otro como becerro, otro como león, otro como cara de hombre, tienen ojos por las alas, son seres realmente espectaculares. Pero todos ellos están en un aspecto secundario. Lo principal de la visión es el que está sentado en el trono. Como lo dice el Salmo 99 que leíamos ahorita, dice el versículo 1, Jehová reina. Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Lo que Juan nota al ver la visión es que, como dije ahorita, un trono. El hecho de que se haga mención de un trono nos dice de principio que Dios controla como supremo soberano el universo. Que se nos diga que hay un trono en medio y el que está sentado, él busca describirlo, pero no lo puede describir completamente, sino que empieza a usar analogías y metáforas. Era tan brillante como la cornalina, como el jaspe, tenía un fulgor tan resplandeciente, había truenos, relámpagos, centellas. Todas esas imágenes, hermanos, están puestas precisamente para producir temor, para producir sobrecogimiento, para producir reverencia. Así como cuando oímos un trueno bien fuerte, o un centellazo, o un relámpago, y uno dice, ay Dios mío, Señor nos guarde, y se pone serio, así lo que está produciendo esto, dentro del trono, se da una especie de fenómenos que producen sobre todo reverencia. La imagen exactamente es acerca de cómo es estar cerca de Dios. Es básicamente, Juan está recordando la revelación de Dios cuando en Éxodo capítulo 19, Dios, Jehová, bajó sobre el monte Sinaí para hacer un pacto con su pueblo. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, dice la Biblia. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué, hermanos? Recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que la escena realmente es una escena estremecedora. Estar cerca de la gloria de Dios o ver a Dios sentado en su trono es estremecedor. Luego comienza a describir una serie de seres que están alrededor del trono. Pero no solamente, que eso también describe que al lado del trono o alrededor del trono hay un mar de cristal. ¿Qué produce? ¿Cuál es la sensación que te da uno, en primer lugar, cuando hay truenos, relámpagos y centellazos? Uno se estremece y temor. Pero cuando también ves un mar de cristal, o un mar que parece cristal, es tan diáfano, es tan puro, es tan pulcro, es tan limpio, da sensación de paz. Entonces todo eso son las emociones que se resaltan al estar contemplando a Dios en su gloria. Pero hay también lámparas de fuego, que significan el juicio y el poder del Espíritu Santo, que significan que Dios es fuego abrasador, pero también que es apacible como es el mar cristalino.
Así que toda esta escena, tiene como propósito producir un impacto, un shock en la mente y en los ojos de Juan y en todos los que estamos leyendo esta imagen. Pero entonces después comienza a describir otros seres, y describe dos en particular. Describe a 24 ancianos, que están sentados alrededor del trono. Ellos también tienen tronos, pero lo importante no son ellos con sus tronos, son reyes y sacerdotes, pero ellos están para acrecentar la gloria del uno que está en el trono. No solamente eso, ellos están con coronas y ellos están con vestiduras blancas, que significa la santidad y la pureza, justicia. Estos 24 ancianos, todos los comentaristas están de acuerdo en que representan a los creyentes, a los redimidos del antiguo pacto, representados en las 12 tribus de Israel, y 12 representados por los 12 apóstoles en el nuevo pacto. Eso significa entonces que de toda esa escena maravillosa y esplendorosa de la gloria de Dios sentado en su trono, están también estos 24 ancianos alrededor de él. Pero también se nos habla de otros seres. Estos 24 ancianos son los redimidos de toda la historia del universo, todos ellos en representación adorando al que vive para siempre. Pero también, aparte de estos ancianos, se nos dicen que hay 4 seres vivientes en los 4 puntos cardinales del trono. Estos 4 seres vivientes nos recuerdan a los querubines, precisamente, que se habla en Ezequiel capítulo 1, o en el templo, cuando estaban en el arca, decían que el trono de Dios está allí, y que unos querubines tapaban con sus alas la gloria de Dios. Esos querubines tienen ciertos aspectos, a 3 se le hablan como animales y otros como hombres. El que tiene la figura o la imagen como de león simboliza que estos seres son fuertes como león, son portentosos. El que tiene la figura de becerro habla de la capacidad de servicio que tienen estos seres. Son ministros, servidores del que está sentado en el trono. Hay unos que tienen como el aspecto de un águila volando, y eso hace referencia a la destreza que tienen para movilizarse. Y otros tienen aspecto de hombre, y eso habla de la inteligencia que tienen los hombres. Esos son seres realmente espectaculares que tienen todas estas cualidades. Ellos en los 4 puntos cardinales resguardando el trono de Dios. No solamente son estos seres con estas imágenes, también tienen 6 alas. En las 6 alas tienen ojos por dentro y por fuera, lo que significa penetración intelectual. Son agudos intelectualmente. Pero ¿qué hacen todos esos seres? Que uno pudiera decir, pero quiero saber más de esos seres. Quisiera ver los detalles de esos seres, de los 24 ancianos, de estos 4 seres vivientes. Pero ¿qué es lo que hacen? Ellos están cantando una canción, hermanos. Capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Más allá de interesarnos de las cualidades y características más específicas de estos seres, están puestos para que veas qué hacen esos seres impresionantes e importantes. ¿Y qué hacen? Alaban y adoran al que está sentado en el trono. Así como en la visión de Isaías capítulo 6, que veía serafines y estaban cantando esta misma canción. Todos esos seres espectaculares están para glorificar a Dios. Pero no solamente eso es lo que hacen esos seres. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, los vuelve a tomar, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran, ¿qué? ¿Delante de quién? Nuevamente, del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra,
y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Todo entonces esta imagen nos dice que el que está sentado en el trono es el Dios creador, al cual es digno y merecedor de toda gloria, honra y servicio. Por lo tanto, no hacer eso es precisamente fallar con el propósito del cual toda criatura fue hecha. El hecho de que los hombres no estén glorificando a Dios, están simplemente fallando en su propósito, porque fueron hechos para darle gloria al que está sentado en el trono. La razón por la que tú y yo estamos aquí es para darle gloria al que está sentado en el trono, para reconocer su poder, su fuerza, su trascendencia. Él es digno de nuestra alabanza. Reconocer entonces esto en primer lugar como criaturas es que nos confesamos que somos suyos y afirmamos que todo lo que existe es de Él. Hablando de Dios como creador, decimos entonces que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra salud. Él es el dueño de nuestro dinero. Él es el dueño de todo, hermano. Vivir para otra cosa es simplemente fallar en el propósito por el cual vives. Eso es un vistazo de qué es lo que se hace con la gloria de Dios y para qué existen estos seres. Pero ¿sabe qué? No es solamente lo único que le hace ver Dios a Juan, sino que también hay otra razón por la cual ellos deben adorar y glorificar a Dios. Y esa nos la dice el capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a leerlo hasta el versículo 4. Dice: y vi en la mano derecha, es la visión, recuerden, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en la tierra, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces en esa escena de glorificación de Dios por seres espirituales y por todos los redimidos, Juan entonces pasa y nos ve y nos destaca de que hay un libro en la mano del que está sentado en el trono. Ese libro tiene un sello, o tiene 7 sellos, mejor dicho. Significa que el rollo sellado indica el plan. Escúchame bien, hermano. Ese libro sellado indica que el plan no revelado y no cumplido de Dios, si permanece sellado ese rollo, porque Juan dice en el versículo 4, y yo lloraba mucho porque nadie era digno de abrir. Significa si ese libro representa el plan de Dios, del que está sentado en el trono, pero nadie lo puede desatar, entonces como si dijera, no se puede llevar a cabo el plan de Dios. Si permanece sellado el rollo, los propósitos de Dios no pueden ser realizados. No se va a llevar a cabo su plan. Abrir aquel rollo y desatar sus sellos significa no solamente revelar el plan de Dios, sino llevarlo a cabo. Y eso lo sabemos por lo que nos dice los capítulos 6 y 7. Cuando se abre ese rollo y sus sellos son desatados, entonces el universo será gobernado a favor de la iglesia. El glorioso propósito redentor de Dios se va a realizar. Su plan se llevará a cabo y el contenido del rollo llega a ser una realidad en la historia del universo. Pero está el rollo allí y no se encuentra nadie que pueda abrir el rollo. No se puede hacer nada acerca del plan glorioso y el plan redentor de Dios. No hay nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Y Juan obviamente llora porque ¿cómo es posible que no se va a hacer lo que el Señor del trono quiere? Versículo 5. Capítulo 5, versículo 5.
Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es interesante que quién es el que le habla a Juan diciéndole o lo consuela, porque realmente lo que hace es consolarlo, lo ve desconsolado y entonces lo consuela. Es uno de los ancianos, uno de los 24 seres vivientes. ¿Y qué dijimos que eran los 24 seres vivientes? ¿A quiénes representaban? A los redimidos, a la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios están las consolaciones de Dios. Y entonces estos redimidos es el que le dice, aquel que ha experimentado en su propia carne los consuelos de Dios, le dice a Juan, no llores. Pero no hay nadie digno. Sí, hay uno que es digno y que va a llevar a cabo el plan de Dios en favor de su iglesia. Y cuando él mira, él primero le dice, el león de la tribu de Judá. Ese título surge de Génesis capítulo 49, cuando Jacob, a punto de morir, bendice a sus hijos. Y entonces profetiza que desde la tribu de Judá vendrá el cetro y el legislador y que su reino será para siempre. Es la primera vez en todas las escrituras que se promete un rey. ¿Y que de dónde vendrá? Y se esperaba ese león de la tribu de Judá. Así que Jesucristo es el león de la tribu de Judá que va a reinar. Pero cuando Juan voltea para mirar y lo ve, no lo ve fuera de los anillos, como decía aquellos anillos. Está el trono, está el mar, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos. Él lo ve en el trono también, o en el medio del trono. Y cuando mira, no ve a un león, ve a un cordero. ¿Y cómo es el aspecto del cordero? Inmolado. Él, a través de su crucifixión, a través de su resurrección, entonces se ganó el derecho y entró a la diestra de Dios. Y todos aquellos que han estudiado acerca de esta figura de las monarquías de los reyes saben que hablar de alguien que está a su mano derecha es alguien que comparte su gloria y su honor. Pero él le dice, no hay ninguno digno que se acerque al trono para tomar el sello. Solo hay uno, y ese es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue inmolado y ganó toda la dignidad precisamente para tomar el sello, que son los planes de Dios y los propósitos de Dios, y que Él los va a llevar a cabo. ¿Qué sucede cuando entonces hace el Cordero esta magnífica acción? Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. En la primera imagen es la adoración al que está sentado en el trono, el Padre. En la segunda imagen, la segunda acción, estos seres vivientes, los 24 ancianos, también se postran, pero delante del Cordero también. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, también hacen otro cántico. Primero cantaban el canto de la creación, ahora tienen un nuevo cántico. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Luego Juan mira, y miré, versículo 11. Recuerden, está el trono,
Hay varias cosas alrededor del trono. Están 4 seres vivientes impresionantes. Después hay otro círculo más grande que son los 24 tronos. Y luego Juan ve en el versículo 11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Y qué hacía esta multitudinaria congregación de seres celestiales y de los redimidos? Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un vistazo de lo que es la gloria de Dios. Un vistazo y las razones por qué glorificar a Dios. Y Él es digno de toda obediencia, gloria y honra, porque Él es el Creador y a Él le debemos la existencia. Pero también Él es digno de toda la alabanza, la gloria y la honra, porque su Hijo, el Señor Jesucristo, se inmoló en la cruz y resucitó para salvar a un pueblo. Y por eso Él es digno de Rey. Y esa, hermano, y esas, escucha bien, y esas son las razones por las cuales tú y yo le debemos obediencia absoluta al Rey de los cielos y a su Cordero. Por eso haremos lo que se tenga que hacer para glorificarlo. Por eso nos rendimos en obediencia a Él. Por eso damos todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Esas son las razones. Así que no hay momento para no glorificar a Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Versículos 21 al 23. Hablando de la resurrección de Jesucristo, dice que lo puso sobre, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es entonces la razón por la cual la iglesia existe? ¿Y cuál es el lugar? Nosotros acabamos de ver una adoración celestial que hace todo el universo. Pero en la tierra hay un lugar donde Él está puesto sobre todo como cabeza. ¿Y dónde es el primer lugar donde debe recibir mayor gloria? En la iglesia. El centro de nuestra adoración es Cristo y nuestra salvación. Es nuestro Dios. No son las personas y no son sus necesidades, sino que es Cristo y a Él debe dársele toda la gloria. Pero dice que todos los reinos deben ser de Él. Así que si bien la iglesia se gloria, le alaba, le ama y le adora, la iglesia realmente no puede sentirse satisfecha hasta que todos los reinos adoren al que vive para siempre. Y por eso, hermanos, la iglesia debe siempre dar testimonio del Evangelio para que Cristo sea coronado en todas las naciones. Ahorita solo la iglesia le está adorando, pero vendrá un día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.
Y nosotros anhelamos y trabajamos para ese bendito y glorioso día. Por eso la adoración en la iglesia. Ese es el centro y primer motor de tu vida, hermano, y de nuestra vida. Menos que eso, no es adoración celestial. No es adoración cristiana. ¿Te das cuenta? Menos que eso no le puedes dar a Dios. Tu vida debe girar en torno a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Para concluir, de todo lo que hemos visto, ¿cómo glorificamos a Dios entonces? ¿Cómo tú y yo, en lo particular, en nuestras vidas personalmente, glorificamos a Dios? Primero, cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Dios, nuestra fe en Él, fe es como decir confianza, nuestra confianza en Él, la fe lo glorifica porque la fe expresa que Él es veraz y cumple lo que promete. Cuando nosotros expresamos confianza y fe en medio de nuestras circunstancias, glorificamos a Dios porque estamos diciendo que Él es confiable, que Él es digno de confianza, como lo dijo Pablo de Abraham en Romanos capítulo 4, cuando dice que Abraham no consideró, a ver las promesas de Dios, no consideró a su cuerpo ya como muerto, porque tenía 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, creyendo que era poderoso el que le había prometido. Hermanos, cierto que los últimos años han sido difíciles para nosotros, sería exagerado decir eso. Cierto que los últimos 4 meses no ha sido de mucha frustración en muchas cosas. Sin embargo, en todas estas circunstancias, podemos glorificar a Dios porque confiamos en Él. Así que, hermanos, no es para amilanarse o entristecerse, sino para confiar en nuestro Dios, porque Él es veraz y Él cumple lo que promete. Y Él ha prometido a su iglesia: yo nunca te dejaré de sustentar. ¿De qué temeré? Jehová es mi protector, Jehová es el castillo de mi vida, decían los salmistas. ¿De qué temeré? No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Entonces glorificamos a Dios al confiar en Él. A hacer como hacía David, cuando la situación se pone crítica en nuestras casas, en nuestra situación. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Predicarte a ti mismo, recordar a quién de verdad le estás sirviendo. Glorificamos a Dios, mis hermanos, al adorarlo. Cuando enfocamos nuestros pensamientos y corazón en la grandeza de nuestro Dios, recibiendo su palabra y respondiendo adecuadamente en ella en oración. Adoramos a Dios en nuestras vidas de manera particular e individual, pero adoramos también a Dios colectivamente cuando el Señor convoca a su pueblo a glorificarlo. Adoramos a Dios cuando agarramos a aquellos que tenemos hijos y le decimos: hijos, paren un momento, deténganse de todo lo que están haciendo, es hora de escuchar a nuestro Dios, leer la palabra y orar juntos. Eso es adorar a Dios y eso lo glorifica. Nos dice, le enseñamos a nuestros hijos que Él es lo más importante para nosotros. Pero adoramos a Dios, hermanos, no solo en la individualidad de nuestras vidas, sino como cuerpo, como iglesia, porque Dios redimió a una iglesia. Es muy lamentable realmente que, y yo comprendo, muchos de nuestros hermanos no podían reunirse con nosotros hoy. Están impedidos verdaderamente, y Dios los bendiga, los guarde donde estén.
Pero no solamente hoy es un día especial porque la iglesia se reúne para alabarlo. Cada domingo Dios ha convocado a su pueblo para alabarlo. Y así, hermanos, que si tú tienes unos hermanos cerca de tu casa donde no necesites tanta gasolina, donde no necesites donde no podemos tener quizá una asamblea como esta, porque quizás está prohibido, pero nosotros anhelamos la presencia con otros hermanos para glorificar a Dios. Eso glorifica a Dios. No glorificamos a Dios cuando armamos toda nuestra semana, no de lunes a sábado para que el domingo nos sobre, sino que todo gira alrededor del día del Señor y lo demás se debe acomodar a eso. Lo demás se debe acomodar a eso, porque Él es digno de honra, gloria y poder. No es a ver si tengo tiempo, eso no glorifica a Dios. No es a ver si me sobra. No puedo planificar otra diligencia. Es el día del Señor. Y es muy lamentable saber entre nuestros hermanos algunos que realmente no le interesan. Pero más que eso simplemente expresa una condición espiritual muy preocupante. Muy preocupante. ¿En qué forma también glorificamos a Dios en lo práctico? Al abandonar nuestros patrones de pecado. Abandonar nuestros patrones de pecados, aquellas cosas que nos destacan y que muchos pudieran decir, yo conozco a Luis y yo sé cómo actúa en esta circunstancia porque siempre ha sido así. Al abandonar esos patrones demostramos que Él es más valioso de lo que estamos dejando, que Él es más importante para nosotros, que Él es digno de todo mi ser. Y entre otras cosas y muchas más, pero ya no tengo tiempo, glorificamos a Dios cuando predicamos a otros y hablamos de Él a otros. Cuando el Evangelio puede surgir con naturalidad de nuestras bocas, hermanos. Cuando podemos realmente hablar con otros y que todas las situaciones, por cierto, que este tiempo ha sido de sensibilidad de mucha gente que en otra condición no hubiese escuchado el Evangelio. Hoy por hoy muchos están abriendo sus oídos. Y los creyentes glorificamos a Dios cuando predicamos, cuando llevamos el Evangelio, cuando le decimos que Él resucitó, Él vivió la vida justa por nosotros, murió en nuestro lugar, resucitó y ahora está a la diestra de Dios y manda a todos que se arrepientan y crean en Él por la fe. Mis hermanos, este es un comienzo, un inicio de lo que es la gloria de Dios y cómo le podemos glorificar. Y la Biblia nos enseña mucho más. Quiera el Señor, a través de estos indignos esfuerzos, hacernos comprender realmente la majestad, la magnificencia de Dios y cómo nuestro ser debe adorarlo. Amén. Aquellas personas que no tienen a Cristo, debes venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, porque Él es Rey y Él ha prometido que el que Él viene, Él no le echa fuera. Pero aquellos a los cuales se rehúsan a ponerse bajo el señorío de Cristo, si tú sigues leyendo Apocalipsis, Él va a regresar ya no como un cordero, sino que viene sentado en un caballo blanco, sobre sus muslos, sobre sus pies, y tiene una espada que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a hacerle guerra a sus enemigos, a todo aquel que no ha confiado en Él y a todo aquel que no le rinde a Él, que no ha rendido su vida a Él. Arrepiéntete y dale gloria a Dios creyendo en Jesús. Señor, después de mirar, Señor, esta visión que nos enseña Apocalipsis 4 y 5, ¿cómo debemos tener la actitud ante el que está sentado en el trono? Deberíamos estar llenos de temor, Señor, de reverencia, pero también junto a Él, a tu diestra, está el Cordero que fue inmolado por nosotros. Y eso nos llena de gozo, Señor, porque todo eso fue para redimirnos de nuestros pecados. A ti, Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra, la fuerza y el poder,
recibe toda nuestra alabanza, porque tú eres digno de nuestra adoración. Oh Dios, gracias porque por mucho tiempo no podíamos tener un culto aquí, Señor. La razón de esto hoy no es nosotros, eres tú nuestro Dios para glorificarte. Pero también, Señor, ayúdanos a hacerlo como debemos, con nuestras vidas rendidas a ti. Y cada vez que nos permitas, Señor, seguir honrándote como iglesia. Gracias por nuestra salvación. Gracias por crearnos. Gracias por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria que te damos en todo momento, mientras continuamos en este culto de adoración. En Cristo Jesús. Amén.